Buenas hermanos, ¿cómo andan? Hoy les quiero hablar sobre qué es ser un cristiano, pero les voy a hablar a cristianos para que, para que ellos sepan el privilegio que tienen al ser cristianos. ¿Saben cuándo fue la primera vez que se, empezó a llamar cristianos a la gente que seguía a Jesús? Bueno, Hechos más o menos 11 nos dice que a los que estaban en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Ahora, ¿qué es ser cristianos? ¿Por qué se les llama cristianos a los cristianos? ¿Y por qué esto nos va a ser de gran bendición a nosotros, inclusive para ser mejores cristianos y mostrar más a Cristo? Les quiero comenzar esta prédica viendo lo que dijo Dwight Edwards. Dwight Edwards cita a Eugenie Peterson, quien dice que la palabra cristiano tiene diferentes significados para diferentes personas. Ahora vamos a hablar sobre, y aquí el autor va a hablar más sobre lo que significa ser cristiano para mí. ¿Qué es ser cristiano para vos? ¿Qué es ser cristiano? Acá es la cuestión, acá radica toda la importancia. ¿Qué es ser cristiano para vos? Que no solo sea una definición lo que yo les voy a decir, sino que sea una definición que se apropie uno. Que sea, digamos, una iluminación que recibas para ser más lo que sos. Imagínate que yo te digo que vos sos Michael Jordan. Vos vas a querer ser como Michael Jordan y vas a querer actuar como él. Vas a querer ir allá a la NBA y vas a querer encestar no sé cuántos. Ahí vas a querer ser campeón del mundo. Hermanos, si yo te digo que vos sos cristiano, algo así te va a pasar. Pero vos tenés que entender qué es ser cristiano en tu corazón. A esto es lo que va. Para algunos tienen distintos significados el ser cristiano. Para algunos, sigue diciendo el autor, significa una rígida pieza e inflexiva norma de vida. Solo seguir normas. Y estás bien, ¿no? Pero solo eso, ahí no está muy bien. Solo seguir normas no define lo que es ser un cristiano. Vos ves que hay muchos mormones, vos ves que hay muchos que siguen la Biblia, inclusive algunos lo distorsionan, pero algunos siguen la Biblia en su mayor, digamos, parte, siguen la Biblia. Pero eso no les define como cristianos. Y sigue diciendo el autor, para algunos significa eso, ¿no? Algo descolorido, algo estructurado. Para otros significa una riesgosa aventura llena de sorpresas, vivida en un estado de alerta y expectativa. ¿Qué quiere decir aquí el autor? Estos son los que entienden que es ser cristiano, los que saben que ser cristiano es una aventura llena de sorpresas, vivida en un estado de alerta y expectativa, hermanos. Nosotros debemos estar alerta. Debemos estar alerta, en primer lugar, a no desperdiciar lo que somos en Cristo. Y pensar que no somos muy cristianos y al contrario, escuchar las voces de los enemigos, quienes nos dicen, vos no podés vencer, vos no todo lo podés en Cristo. No. Y ahí pecas y vivís como un incrédulo, no creyente en Cristo. Pero vos tenés que estar alerta. Los que saben qué es ser un cristiano están alerta a no desperdiciar la vida cristiana, a no querer pecar contra el Dios que los llamó de gracia a la gracia, de acuerdo a su divino propósito. Y para ellos, hermanos, es una vida también de expectativa ser cristiano. ¿Por qué? Porque ellos esperan siempre algo más abundante de lo que recibieron de Cristo. Por ejemplo, Efesios 3:20, Pablo decía,
al Dios aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, por los siglos de los siglos, por las edades. Vieron que Pablo tenía una expectativa de recibir más de ese poder de Dios que es más grande y es capaz de actuar en él más de lo que él ahora piensa o espera o pide. Esta es la vida del cristiano. El apóstol Pablo nos encarna qué es ser un cristiano. Es también una vida de expectativa. Sigue diciendo ahora Dwight Edwards, ya cerrando la cita del hermano Peterson, sigue diciendo Edwards: somos llamados a estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha libertado. Nosotros, como cristianos, somos llamados también a estar firmes. ¿Pero firmes en qué? En mi capacidad de permanecer. No, firmes en lo que Cristo hizo para que yo permanezca. Firmes en la libertad que Él consiguió en la cruz, como dice Gálatas 5:1. Firmes en esa obra que hizo todo, en esa obra completa que me libertó del pecado, pero no para dejarme neutro, sin pecar, sino para llevarme a lo glorioso, llevarme a tener una vida en comunión, en unión con Él, disfrutando todo lo que es un ser divino, hermanos, porque nosotros somos partícipes de la divinidad, como dice 2 de Pedro 1:4, hermanos. Sigue diciendo el autor: nuestra vida ha de ser una vida de saltos y brincos y aventuras. No sé si se acuerdan, Lucas 2 más o menos, que cuando Juan el Bautista en el vientre de su madre, Elizabeth, escuchó a María, saltó de alegría. Y María estaba por dar la noticia de que iba a nacer Jesús dentro de ella. Y como que eso nos ilustra, hermanos, que la noticia de Cristo incluye también el ser cristianos. Saber que somos cristianos nos hace saltar de alegría. El entrar en esa vida de Cristo nos hace saltar de alegría, de brincos, saltos, aventuras. Pero muchos de nosotros, dice Dwight Edwards, estamos estancados en el fango religioso, en lo que se ha dado en llamar moralismo sin gozo. Muchos de nosotros solo queremos, y a veces inclusive, hermanos, yo mismo, quiero seguir la vida cristiana, pero solamente por la ley. Y eso no debe ser así, hermanos. Debemos vivir una vida con gozo. A veces pensamos que el mayor pecado es, por ejemplo, caer en un pecado grosso, mentir, robar, adulterar. Pero generalmente la mayor parte y siempre cuando pecamos es que queremos seguir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, queriendo seguir la ley o no por nuestras propias fuerzas y no dependiendo de Cristo. Y por lo tanto llevando una vida moral nomás o inmoral, pero siendo el centro de nuestras acciones nosotros mismos. Y eso no es ser un cristiano, hermanos. Eso no es lo que Cristo nos llamó a vivir. No es solamente seguir a Cristo por obligación, sino seguir a Cristo porque hay algo en nosotros que nos hace amarle, por lo que Él es, por la gracia de Él. No solo por la ira, porque la ira, hermanos, la ira es eficaz para condenar, la ira es eficaz para ¡pum! Pero la gracia es eficaz para deleitarnos y atraernos hacia Él. La gracia es algo que hace saltar de brincos de alegría al corazón. Por eso Pablo decía: estad siempre gozosos en Cristo. No era la base para estar gozoso solamente el saber que Dios es un Dios de ira. No, porque también dice, si no me equivoco, 1 Tesalonicenses 5, Dios no nos puso para ira, sino para salvación. Por lo cual, la salvación, la gracia es lo que genera en nosotros el saber que la ira de Dios no está más sobre nosotros, sino todo lo bueno, la gracia
todo lo que de gracia recibimos, cosa que no merecíamos, que también se lo llama la misericordia. No merecíamos lo de Dios, sino merecíamos todo lo contrario, la ira. Pero gracias a su misericordia, esa ira no fue, digamos, depositada sobre nosotros, sino sobre Cristo. Y la gracia es recibir todo, inclusive eso, todo el regalo de la salvación para nosotros, hermanos. Wow. Entonces, la vida cristiana es una vida de gozo, no solo por seguir reglas, sino por ver la gracia, sino por ver a Cristo. Hermanos, eso es una vida de gozo. Por eso podemos estar siempre gozosos. Y claro, aún el seguir la ley en la gracia nos va a producir deleites. Por eso el salmista decía, oh, qué preciosa es tu ley. Vean Salmo 119. Hermanos. Luego sigue diciendo Dwight Edwards, adhiriendo con tenacidad a deberes morales, muchos cristianos, inclusive a veces nosotros, pero desconectados del gozo explosivo y de la presencia de Cristo en nuestras vidas. A veces andamos, dice. A veces otros andan. Otros más que otros, ¿no? Debemos crecer en la gracia y en maravillarnos del gran poder y todo eso que recibimos, ese poder que actúa en nosotros para bien. No debemos apagar el espíritu, como también nos dice Tesalonicenses, hermanos. Debemos maravillarnos de aquel que es capaz de hacernos crecer en la vida cristiana, hermanos. Y ahora cita a otro, el Dwight Edwards, cita a Reinhold Niebuhr y dice, bien ha dicho él, es posible convencer a la gente de obedecer ciertos parámetros mínimos, aunque se hace esto, haciendo hincapié en su deber. Debes hacer esto, aunque sea esto, pero debes hacerlo. Pero la moral, dice, y los logros espirituales más altos no dependen de un empujón. No se puede, sí. Sino dependen de una fuerza de atracción. La gente debe ser seducida hacia la rectitud. Hermanos, si el Espíritu de Dios no trae las riquezas de la gloria a nuestro corazón, si nosotros no somos fortalecidos, como dice Efesios 3, conforme a las riquezas de su gloria en el hombre interior, por el Espíritu, si nosotros no somos ahí atraídos hacia la gloria de Dios y nuestro corazón como que agarra fuerza, ánimo, consuelo, si no pasa eso, si no somos atraídos, si nuestro corazón no está enfocado hacia un mayor deleite que este mundo pueda ofrecer, si nuestro corazón no está apuntando a algo deleitable, que es mayor en magnitud que inclusive la tristeza, la amenaza de la ley, no vamos a poder llegar a hacer cosas sinceras de corazón, hermanos. Esto es 2 más 2, 4. Los fariseos eran un ejemplo claro, que de labios honraban a Dios, pero en su corazón estaban lejos. Y encima ignoraban a Cristo en las Escrituras. Y Jesús les dijo, si ustedes tienen al Padre, me amarían a mí, porque yo soy del Padre, algo así les dijo. No, hermanos. Nosotros debemos ser atraídos por la gracia de Dios. Eso es ser un cristiano. Eso era lo que distinguía a los cristianos allí en Hechos. Esos eran los que ponían de pata para arriba al mundo. Trastornaban al mundo entero, hermanos. Son los que muestran a Cristo. De tal manera que otros sabían, por ejemplo, que Pedro era uno de los discípulos de Jesús. No solo porque le veían con él, sino porque actuaban como él. Actuaba como él. Y otros también, hermanos. Inclusive los demonios sabían quiénes eran los que estaban con Jesús. Algunos ahí querían copiar a los discípulos y querían tirar demonios y esto. Pero los demonios decían, a Pablo conocemos y a otros, pero a ustedes no. ¿Quiénes son? Y se tiraron hacia ellos y le dejaron sin casi ropa. Eso. Hermanos, aún los diablos, aún los demonios, digo, saben quiénes son cristianos.
¿Por qué? Porque hay algo en ellos que es diferente. Porque tienen un corazón enfocado. Tienen un corazón que es atraído por un campo magnético que le hace apuntar hacia lo divino, hermanos. No hacia otra cosa, inclusive la moral sin Cristo. Nosotros, hermanos, debemos estar cada vez más anonadados de Cristo, hermanos. Ser cristiano es pertenecer a Cristo y tener a Cristo. Eso es ser cristiano. Si vos perteneces a Cristo, implica que sos conocido por Él, y no de una manera solo intelectual, sino con un amor íntimo. Por eso Mateo 7 dice, a muchos de ustedes van a ir allá a decir, yo tiré fuera demonios, yo hice esto, inclusive algunos yo cumplí la ley, van a decir. Pero nunca os conocí, Dios les dirá, apartados de mí. Pertenecer a Cristo implica ser conocidos íntimamente por Él, ser queridos, ser partes de Él, ser hermanos de Cristo y ser de Dios, así como Cristo es de Dios y nosotros de Cristo, como dice Corintios también. Es pertenecer a Cristo y es tener a Cristo, hermanos. Esto explota nuestra mente, hermanos. Esto es glorioso. Es tener a Cristo. Por lo tanto, hermanos, la moral en sí, yo les quería mostrar que la moral en sí está bien, ser más moral, seguir la ley, obvio, es lo mejor, es lo bíblico, pero seguir la ley sin Cristo es imposible. William Arnott nos dice sobre esto. Un contemporáneo de Moody, Spurgeon, inclusive Moody le citó a veces a dice, sobre todo, si quieres crecer en obediencia a la ley, reconoce los privilegios del Evangelio. Cuanto más experimentas la reconciliación por medio de Cristo, más caminarás con Dios. Cuanto más ves la gracia de Dios en la reconciliación, más caminarás con Él, más querrás seguir la ley y ser moral correctamente. Cuanto más recibas de su gracia, más harás por agradarle. Mira a Jesús. La corriente de la obediencia fluirá del manantial de la fe. La corriente de la obediencia fluirá del manantial de lo que produce eso, que es la fe, dice. Permanece en Cristo y darás fruto de justicias, darás frutos de justicia. La palabra del Maestro en las alturas es, como que acá dice Dios desde las alturas, nos dice, desde allá del cielo nos dice a nosotros, sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5. Y la respuesta del siervo acá en la tierra, en este momento, es como nos dice Pablo, el mejor cristiano, por así decirlo, para que nosotros sigamos a él, como él nos decía, seguidme a mí. Como la respuesta a la voz del Padre de Dios es, en Cristo todo lo puedo. Esto nos dice, hermanos, así podemos seguir la ley. Escuchando el sin mí nada podéis hacer, y obedeciendo al decir por fe, todo lo puedo en Cristo. Hermanos, que me fortalece. Esto es ser cristiano, hermanos. Seguir a Cristo de corazón, pero principalmente pertenecer a Él, ser conocidos por Él, como también dice Gálatas. No es que ustedes me conocen, sí, ustedes conocieron a Dios, pero principalmente fueron conocidos por Él. Es pertenecer a Él, ser gobernados por Él. Todo nuestro cuerpo pertenece a Él. Fuimos comprados por precio. También entonces no permitamos que seamos esclavizados por hombres, hermanos. Además, si somos cristianos, morimos con Él allí en la cruz a todos esos mandamientos de hombres también, hermanos, como no tocarás, no harás esto, ¿no? Porque a veces añadimos más leyes de las que aún están escritas. Nosotros mismos somos muy perspicaces en querer elaborar parámetros o trucos para vivir mejor la vida cristiana, estableciendo leyes. Si quiero ser un mejor cristiano, tengo que hacer esto. Y te olvidas de Cristo, es una trampa. Es buena, ¿no?, hacer algunos parámetros, ser disciplinado en algunas áreas. Pero si nos olvidamos de Cristo, ¿para qué, no? Es como querer preparar un tremendo manjar al comprar cantidad de, digamos, ahí,
utensilios, una mejor cocina ya impecable, ¿no? Todo un lujo, así que brilla encima, bien limpito todo, una mansión. Pero no tener la comida. ¿Para qué, no? No podrás comer. Bueno, eso es la clave. Ser cristiano, hermanos, es tener a Cristo, pero pertenecer a Él. Y tener a Cristo, hermanos, cambiará tu forma de ver. El saber que estás unido a Él cambiará tu forma de ver y te hará crecer en la vida cristiana. Te hará vencer lo que antes no podías vencer. Te hará decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nicole, un autor también que ya está en la presencia de Dios, Nicole nos dice algo impresionante sobre esto de la unión con Cristo, que si el creyente sabe más, wow, va a poder hacer cosas que él no pensaba que podría hacer. Hermanos, miren lo que dijo Nicole. Dice, para innumerables hombres, cristianos aquí está hablando, el descubrimiento de esta antigua verdad, el de estar en Cristo y Cristo en nosotros, o la comprensión más completa de ella, ha sido en verdad como el comienzo de una nueva vida. Han sido larga ellos y dolorosamente conscientes, tal vez, de que su lucha con el mal fue un grave fracaso en general. Y sí, a veces pierden mucho. Augusto Nicodemo dice que algunos son como ese que abajo tiene, digamos, algo firme y cuando vos le tirás para un lado, te viene para el otro. Creo que es algo así. Vos le pegás así, pero rápido vuelve. Y a veces queremos vencer al pecado, ¡pum!, pero vuelve de vuelta. ¿Y por qué pasa eso a menudo con muchos cristianos y algunos más que otros? Porque no conocen tanto esta verdad. Dice así. Y su liberación de su poder lamentablemente es parcial, el poder del mal. Y no siempre pudieron dominar como la cálida conciencia del afecto, hermanos. El afecto de Dios en nosotros, de la gracia, nos hace dominar y nos hace estar bien. Entonces, dice, se vio más plenamente que las Escrituras exponen este gran misterio, este hecho poderoso, nuestra unión con nuestra cabeza, por el Espíritu, para la vida, y aclaro, para una vida en abundancia, para la victoria y la liberación, para el dominio sobre el pecado, para el servicio voluntario, no a regañadientes. Y las manos se levantan y las rodillas se confirman, como el hombre usa el secreto ahora abierto, Cristo en él y él en Cristo, para el verdadero caminar de la vida. Hermanos, esto es lo que nos hace confiar, esto es lo que nos hace vencer, el no depender de mí mismo, sino del depender del amor de Cristo que murió por mí y que ahora vive en mí. No soy yo el que vivo solo. Gálatas 2:20. No vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este presente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que hace toda la diferencia, hermanos. Ser cristiano te saca de lo, digamos, circunstancial en sí. Ser cristiano no es, por ejemplo, ser burro o ser inteligente, tener una buena clase social o una mala clase social, tener esposa o no, tener una discapacidad en algo o no. Por ejemplo, ser viejo, donde a veces algunos tienen, digamos, problemas de raciocinio, o ser joven. Ser cristiano radica en tener a Cristo, hermanos. De tal manera que cualquier relación aquí en la vida se puede romper, por así decirlo, con la muerte. Pero con Cristo no pasa. Si vos estás en Cristo, no hay, ni la muerte te separa, hermanos. Vos sabés que tus seres queridos estarán con vos porque ellos están con Cristo y Cristo está con la iglesia, que incluye a tus seres queridos si son creyentes, ¿no? Pero la unión con Cristo es lo más importante y es un misterio.
que escapa a cualquier otra, digamos, relación humana, hermanos, que te va a perseguir aún en la muerte. La unión con Cristo es algo glorioso y que además te da vida, te da poder para vencer, te da paz, te da gracia, te da esperanza en la vida, para tener buenas relaciones con otras personas, inclusive cristianos, porque si estás queriendo tener una buena relación con otro cristiano y sos consciente que él es gobernado por Cristo y vos también, que la cabeza tuya es la cabeza de él, hermanos, ahí tenés esperanza de que haya una buena relación, porque primera de Juan dice, tenés comunión unos con los otros, los que andan en la luz, porque principalmente tienen comunión con el Padre, con el Hijo. Wow, estar en Cristo te da una, digamos, una mente amplia, te da esperanza, te da fuerza, te da todo, porque la cabeza del cual procede los entendimientos más altos, el poder más alto, todo lo mejor proviene del Dios del universo, quien está sobre todo principado y potestad, y vos estás completo en él. ¡Wow! Esto es glorioso y esto te va a hacer regocijar cada vez más, hermanos. Y te va a hacer contemplar a Cristo en vos cada vez más, con un gozo inefable e indescriptible, como dice 2 de Pedro, que muchos tienen, aunque no lo ven con ojos físicos. ¡Wow! Hermano, experimenta esto en tu vida, experimenta esta gracia, esta vida que cambió a muchos. Y si vos seguís ahondando en esta gracia, te cambiará a ti cada vez más y tendrás nuevas fuerzas, nuevas esperanzas, confiando en la gracia de Dios, que hace cosas mucho más abundantes en vos, mucho más de lo que ahora estás pidiendo, si estás escuchando ahora, o queriendo saber más. Dios va a producir mejores entendimientos espirituales que vienen, claro, con la razón, en vos, hermano. Fe en Cristo, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedís o entendés, y para que Él se lleve la gloria. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.